Eh, bueno, lo primero que estaba puesto acá en esta presentación y el título era actividad física y deporte, que podíamos, en los adolescentes, qué enseñanza y nos deja la pandemia. Y como primera cosa yo me permití hacer algunas modificaciones de este título. Bueno, ya me presentó Danilo, soy kinesiólogo, director del magíster, soy epidemiólogo, trabajé en la Encuesta Nacional de Salud y actualmente estoy haciendo mi doctorado en epidemiología. No declaro conflictos de intereses y pertenezco a ciertas instituciones que abogamos obviamente por lo que es la actividad física como objetivo de salud. Entonces, lo primero que hice fue cambiar el nombre y quizás poner dos conceptos súper interesantes, y que es actividad física y comportamiento sedentario. Si se fijan, reemplacé el concepto de deporte. Y la pregunta fue, ¿por cuál pandemia comenzamos? ¿Ok? ¿La de la inactividad física y la conducta sedentaria? ¿O efectivamente el COVID? ¿O esta actividad física o deporte que queremos de alguna forma estimular en los adolescentes? ¿Qué es lo que pretendo presentar en esta charla? Primero, me gustaría, por favor, aclarar varios conceptos que son importantes para lo que significa la toma de decisiones y en la prescripción de lo que significa la actividad física o el manejo del comportamiento sedentario en todo el ciclo vital, pero especialmente en lo que es los adolescentes. Segundo, tenemos algunos resultados prepandemia en lo que significa efectivamente el grupo de adolescentes. No es un grupo altamente estudiado, pero tenemos algunos datos que son locales y robustos. Hay algunos resultados en pandemia, la verdad que son pocos, pero por lo menos hay algo para poder observar de forma interesante. Y básicamente dejar tiempo para la discusión, para que hagan las preguntas, las anoten y podamos conversar al respecto, que puede ser lo más interesante. Partamos. Es importante comprender que en el ciclo de vida del día, el comportamiento humano, desde que nosotros estamos durmiendo y despertamos, caemos en lo que se denomina un comportamiento sedentario, y este puede ser frente a una pantalla como está puesto ahí. Puedo yo aumentar mi nivel de intensidad de actividad física y poder pasar a un nivel de actividad física tal vez ligera. Incluso podría desplazarme hacia algún lugar como un adolescente podría desplazarse a lo mejor a su colegio a través de un transporte activo. Y tal vez tanto en el colegio como después en su tiempo libre, este adolescente podría de alguna forma orientarse a poder realizar un deporte en lo que significa en su tiempo libre. Y vamos a diferenciar entre el deporte, la actividad física y el comportamiento sedentario, que se tienden a veces a utilizar de una misma forma, y es ahí donde empezamos a generar ciertos problemas. Una cosa importante es que cómo se está observando esto, la mejor forma es la observación directa, y por lo tanto cada vez que lo hacemos a través de instrumentos como cuestionario o dispositivos de movimiento, tenemos algún sesgo de la medición, y eso es importante para poder especificar o interpretar bien los resultados que ustedes puedan estar leyendo en la literatura. Entonces, cuando estamos hablando de comportamiento sedentario y actividad física, nos estamos refiriendo exactamente a este ciclo desde el momento en que despertamos, ¿ok? Y por lo tanto, de alguna forma se ha dejado fuera hasta el momento lo que significa el tiempo de dormir. Sin embargo, hoy en día se está empezando a incorporar para poder mirar esto en un ciclo de 24 horas en forma general y poder interpretar, ya que hay interdependencia entre las horas de sueño, la calidad de sueño, el tiempo de conducta sedentaria o comportamiento sedentario y el nivel o intensidad de actividad física que realiza el sujeto en el día a día. Entonces, es importante que ustedes pueden estar interiorizados o leyendo información para los que no son específicamente estudiosos de la actividad física, y podrán darse cuenta que se habla de ciertas intensidades de la actividad física, ¿ok? Cuando uno despierta, después de estar durmiendo, disculpe, la conducta sedentaria se refiere a ese nivel energético en la cual el cuerpo necesita una cantidad de oxígeno simplemente para poder sobrevivir, ¿ok? Y se habla de que eso está en valores de lo que se denomina 1,5 MEX, lo mismo equivalente energético, gasto energético, para poder mantenerse vivo,
¿ok? Despierto, atento, realizando actividades que básicamente son de un origen cognitivo, ¿ok? Y que no son demandantes del punto de vista del sistema musculoesquelético. Cuando esta actividad empieza a ser más intensa y se empieza a asociar a un nivel más alto, como es caminar o estar de pie, entonces podemos hablar que está en una actividad física ligera. ¿Ok? Y si incluimos o intensificamos su nivel energético, su carga, y podemos estar hablando como de una caminata un poco más vigorosa, un trote o andar en bicicleta, vamos a considerar que esa actividad física es de características moderadas. ¿Cómo saber que yo estoy realizando o una persona está realizando una actividad física moderada? Porque probablemente mientras esté realizando la actividad física no pueda mantener una conversación altamente fluida. ¿Ok? Sin embargo, cuando yo estoy haciendo una actividad física ligera, esa conversación sí es fluida y por lo tanto ustedes pueden diferenciar cuando alguien o los chicos están trotando, típicamente en el colegio, entre el nivel de intensidad, puesto que están trotando y se están conversando entre ellos, su nivel de intensidad va a ser ligero, no va a ser moderado. Cuando estamos hablando de una actividad física vigorosa, prácticamente es imposible mantener una conversación fluida, y si usted le pidiera a la persona o al chico poder silbar, probablemente no lo podría lograr siempre y cuando sepa silbar. ¿Ok? ¿Qué es lo importante de lo que estoy diciendo? Y básicamente que la conducta sedentaria o el comportamiento sedentario se ha asociado hoy en día a riesgo cardiovascular o a enfermedades como la diabetes mellitus. ¿Ok? Y las actividades físicas que se encuentran asociadas a ser cardioprotectoras o que entregan beneficios de salud son la actividad física vigorosa y moderada. Entonces, en ese aspecto, es el nivel de intensidad el que se hace dependiente de los beneficios que voy a obtener en salud. ¿Ok? Y por lo tanto, el comportamiento sedentario sería la otra cara de la moneda de la actividad física, en la cual está asociada a lo que significan problemas de salud. ¿Ya? En ese mundo queda la actividad física ligera, ¿ok? Y la actividad física ligera es inversamente proporcional a la conducta sedentaria. Es decir, en el momento en que yo dejo de tener un comportamiento sedentario, por ejemplo, si yo estoy realizando esta presentación e inmediatamente me pongo de pie para poder seguirla, la actividad física ligera empieza a hacerse presente y yo por lo tanto hago un quiebre de lo que se denomina mi conducta sedentaria. Entonces, importante, varios conceptos que he dicho hasta el momento. Uno, he hablado de actividad física y no de deporte, lo cual implica que la actividad física es todo movimiento que realiza el ser humano que tiene un gasto energético. Y hablé de la conducta o comportamiento sedentario que obedece a características en las cuales son de muy bajo gasto energético, pero es que es cuando el sujeto se encuentra vigil. ¿Ok? Y por lo tanto, este comportamiento sedentario puede darse en el transporte, puede darse en el caso de los adolescentes en su estudio o trabajo y en el tiempo libre. Y es importante porque cuando observamos que en el dominio trabajo para los adultos, por ejemplo, qué tipo de actividad física pueden estar realizando con intensidad o en el adolescente puede estar estudiando, en el traslado, si este más bien es un traslado activo o es un traslado pasivo, como irse caminando o irse en bicicleta al colegio, y en el tiempo libre. Y el tiempo libre adquiere un valor importante ya que se asume, y antes de la pandemia, aquí van a cambiar algunas cosas, que el tiempo libre podía ser lo que se denomina el comportamiento sedentario discrecional o no discrecional. Es decir, esa capacidad que yo poseo de poder decidir si en mi tiempo libre estoy en una actividad de comportamiento sedentario o de actividad física, ya sea ligera, moderada o vigorosa. ¿Ok? Lo importante es que hoy en día con la pandemia estos tiempos libres, traslado y trabajo, se unieron y se confundieron y por lo tanto habría que identificar cuál es el tiempo libre o en qué momento estamos efectivamente en un proceso de estudio, lo que podría ser en el adolescente. ¿Qué es lo que sabemos hasta el momento? ¿Cuáles son las recomendaciones que es importante tenerlas claras? La recomendación para la práctica de actividad física según el curso de vida, que es unas recomendaciones que están disponibles, ustedes pueden ver ahí el link abajo para poder descargarlo, dice que la recomendación orientada para adolescentes de día a 17 años es realizar de 60 a 90 minutos diarios de actividad física y ejercicio todos los días de la semana. ¿Ok?
una hora diaria. ¿Y por qué es importante la presentación o la slide anterior? Es porque la intensidad debe ser moderada y vigorosa, ¿ok? Nos sirve para obtener grandes beneficios de salud el concepto de orientarse solamente a hacer una caminata, ¿ok? Sin embargo, si lo miramos desde la otra cara de la moneda, es preferible que el adolescente salga a caminar a que esté en comportamiento sedentario. Y por eso es importante, para quienes estemos dando recomendación sobre actividad física y comportamiento sedentario, que abarquemos ambos dominios, ambas esferas. ¿Cuánta actividad física debo realizar? Ojalá de intensidad moderada y vigorosa una hora al día y paralelamente estar atento de lo que significa el comportamiento sedentario. ¿Cuánto tiempo se encuentra el sujeto en una posición sedente? ¿Ok? ¿Qué información tenemos pre-pandemia? Elegí tres elementos que son bastante robustos al respecto de su información. Un subanálisis de la Encuesta Nacional de Salud, que es la año 2016-2017, al igual que el 2010, incluye información de 15 años y más, por lo tanto hay un subanálisis entre 15 y 19 años. El, la- el reporte de cartas que se realiza por parte de todos los países del mundo a los cuales participamos y que realiza fuertemente la Universidad de la Frontera, que es una información sobre cómo se encuentra disponible varios elementos para poder aumentar, mejorar la actividad física y disminuir el comportamiento sedentario en niños y adolescentes, y información que tenemos de la Encuesta Nacional de Actividad Física y Deporte, que fue recientemente presentado hace un poquito tiempo atrás. ¿Ok? ¿Qué sabemos en este subanálisis de la Encuesta Nacional de Salud? La información está dada entre sujetos según la OMS adolescente entre hasta 19 años, así que por lo tanto hay un análisis de sujetos de menores de 20. Y lo que podemos encontrar en la información acá es que cuánto es el total de minutos que realiza un sujeto de actividad física moderada o vigorosa, o sea, la que se asocia a beneficios de salud. Y en total podemos ver, como ustedes ven ahí, que un sujeto reporta 51 minutos diarios de actividad física moderada vigorosa. Recuerden que en la primera diapositiva donde ya le mostramos cómo medimos esto, existían tres opciones. La mejor, observación directa, y las más sesgadas, que vienen a ser el cuestionario y un dispositivo de movimiento que podría ser considerado un elemento más objetivo, pero aún así no es un 100% un gol estándar. Por lo tanto, esta información podría estar sobreestimada. ¿Ok? Y quiero que inmediatamente observen las diferencias por género. Si bien el total, perdón, el total es 51 minutos diarios, con un rango intercuartílico entre 14 y 120 minutos, es para los hombres reportan 81 minutos y las mujeres están reportando 30 minutos, ¿ok? De actividad física diaria total. Cuando hablamos de total, es la actividad física que el sujeto reporta realizar en las tres dimensiones, en su área estudio o trabajo, en su desplazamiento y en su tiempo libre. ¿Qué podemos observar en la dimensión de estudio y trabajo? Podemos observar que la mediana es 0, con un rango intercuartílico de 0 a 0. ¿Qué significa eso? Que el 75% de los sujetos no reporta ni un minuto de actividad física moderada o vigorosa para que realice en su lugar de estudio o si es que está trabajando. Y esto es similar tanto para hombres como para mujeres. ¿Okay? En el desplazamiento, donde vemos también diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres. Los chicos reportan realizar 21 minutos de tiempo de desplazamiento. La pregunta acá es súper específica. Si usted se desplaza a cualquier lugar de su casa, a su lugar de trabajo, de vuelta a donde sus amigos, etcétera, que tiene que ser su transporte ya sea caminando o en bicicleta y por lo tanto el reporte es de 21 minutos. Y nuevamente tenemos la diferencia entre lo que significa hombre, 29 minutos, y mujeres, 17 minutos. ¿Okay? El, el dominio tiempo libre, la dimensión tiempo libre es muy importante, ya que esta es la dimensión que se relaciona con mejores beneficios para la salud.
Cuando estoy hablando de beneficios para la salud, por favor, es súper importante, y como vengo después de la presentación anterior que estuvo muy buena, la estuve escuchando, ¿ok? No asociar los beneficios directamente con el control de peso, ¿ok? La actividad física, para que sea una herramienta de control de peso, debe ser realizada en altas dosis, ¿ok? De actividad y con una intensidades muy alta. La actividad física recomendada, en este caso de 1 hora diaria, permite básicamente obtener el beneficio de salud asociado a patología cardiovascular, a cáncer, a diabetes, y para controlar el peso se necesita prácticamente duplicar ese nivel de actividad física. Sin embargo, la actividad física de tiempo libre está muy asociada a lo que se refiere a salud mental. Y eso es un problema importante que tenemos hoy en día en nuestro país, y ya escucharon la presentación anterior que hablaba sobre ciertos trastornos que se podían suceder durante este periodo. ¿Qué es lo que observamos acá? El percentil 50, es decir, a lo menos un 50% de la población reporta realizar 0 minutos de actividad física de tiempo libre, donde los hombres sí ya empiezan a reportar un 17 minutos de actividad física de tiempo libre en un 50% de aquellos sujetos, pero las mujeres están reportando 0 minutos de actividad física de tiempo libre, con un, si van el percentil 75 de 13 minutos, es decir, solo un 25% de las mujeres están por sobre los 13 minutos de actividad física de tiempo libre. Si imaginamos que esta información era pre-pandemia y estábamos hablando de que había que reunir 1 hora de actividad física diaria, ni siquiera uniendo todas las dimensiones obtenemos ese tiempo, ¿ok? Que es el tiempo necesario para que los niños y los adolescentes tengan estos beneficios de salud. Y aquí es donde quiero presentarles esta información que normalmente no está reportada ni en la encuesta nacional ni en algunos artículos. Están empezando a aparecer ahora últimamente, pero no es tan conocida porque se confunde cuando uno dice inactividad o sedentario, que está hablando de la actividad física, con el comportamiento sedentario. Acá vamos a hablar de cuánto tiempo se encuentra el adolescente en posición sentado, reclinado o acostado, pero vigil. ¿Ok? Y el reporte habla de 240 minutos para todos, ¿ok? Y en la mujer alcanzando 300 minutos. Así como el nivel de actividad física, nosotros sabemos, porque lo hemos medido con dispositivos de movimiento en forma objetiva, que el nivel de actividad física está sobreestimado, es decir, la gente dice que realiza más de lo que realmente realiza. El comportamiento sedentario está subestimado, o sea, los sujetos reportan menos tiempo del que realmente se encuentran en comportamiento sedentario. Ahora, 300 minutos estamos hablando de 5 horas. ¿Okay? Por lo tanto, antes de la pandemia estábamos hablando de que los sujetos estaban prácticamente o reportaban 5 horas. Cuando lo medíamos con acelerómetro, estos tiempos aumentaban a 9 horas, básicamente. Entonces, ¿qué es lo importante de esta información que tenemos acá? Primero, si nosotros miramos incluso los datos sobreestimados de reporte, los adolescentes no alcanzan diariamente a cumplir con la recomendación de 1 hora para poder lograr beneficios de salud, y tenemos una importante brecha de género que ya se presenta en los niños adolescentes y se mantiene así en el futuro a lo largo del ciclo vital. Por lo tanto, las mujeres son un grupo importante de poder realizar intervenciones, promoción, atención a lo que estén realizando. ¿Qué tenemos acá? Este es las cartas que se generan a lo largo de todo el mundo. Canadá básicamente fue el lugar que promovió esta información, y es ponerle notas a ciertas actividades que poseen los sujetos, los países, para poder compararse de alguna forma. Las notas van normalmente de 1 a 5, pero para Chile existe la información tanto de la nota internacional como también la nota en chileno, que significa de 1 a 7. Así que por lo tanto las notas que están viendo acá tendrían un nivel de excelencia de nota 7, el nivel de 4 significa que el 50% de la población cumple de alguna forma el criterio que se está evaluando, y las notas inferiores de ahí están siendo aquellos que no la cumplen. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la actividad física global,
los niños y los adolescentes de nuestro país terminan con nota 2.5 y eso lo corroboramos con la información que teníamos anteriormente de la encuesta nacional, donde tal como ustedes ven ahí en los adolescentes activos, que el objetivo de esta charla, solo 18,9% de los adolescentes podrían ser considerados activos, es decir, que cumplen con el criterio para obtener beneficios de salud. ¿Ok? Cuando hablamos de la baja participación deportiva, también obtenemos un 2,5 y aquí sigue ingresamos el concepto de deporte. El deporte tendría que ser entonces aquella actividad física que tiene ciertos reglamentos que se hacen en forma competitiva. Eso es un deporte. Ahora, es importante que cuando yo prescriba, recomiende, motive a realizar a la gente actividad física, diga la palabra actividad física y no necesariamente diga deporte, ya que cuando yo estoy indicando o hablo de movimiento y hablo de actividad física y lo relaciono inmediatamente con deporte, entonces ya hay una primera barrera que significa dónde realizo un deporte o dónde hago una participación organizada tal como está ahí. O sea, si hay un club al cual yo puedo pertenecer, si hay un tipo de deporte que aquí a mí más me gusta, que no es lo mismo que jugar en calle o jugar en la plaza. ¿Okay? Aquellos que tuvimos la oportunidad de poder jugar en calle. Entonces, después, en lo que significa el juego activo, no tenemos todavía buena información y por lo tanto esa nota está incompleta porque aún nos falta cierto grado de investigación para poder determinar cuánto es el tiempo que los niños dedican para poder realizar juego activo. ¿Okay? Y que debiera ser el principal elemento y foco de atención o de promoción de niños y adolescentes, jugar. ¿Okay? El deporte, insisto, puede tener barreras, especialmente cuando es competitivo. ¿Ok? Si le quitamos la parte de competición, nos transformamos en una actividad física y eso abre y disminuye las barreras de participación. ¿Ok? Recordemos la brecha de género también. Cuando hablamos sobre el transporte activo, tenemos una nota 2 que significa que entre el 8,9 al 32 viaja activamente hacia o desde la escuela. Hay grandes estudios, tanto internacionales como locales. En este caso, por ejemplo, Carlos Christie en la Universidad del Paraíso tiene una muy buena investigación de lo que significa la actividad física previa a llegar al colegio, de lo que significa tanto el desplazamiento activo o lo que significa la realización de actividad física antes de comenzar la jornada escolar. En todas partes se ha levantado información que los niños se encuentran más atentos durante la clase, se mejora el rendimiento escolar, se disminuye de alguna forma los problemas de comportamiento incluso dentro del aula. Sin embargo, esto requiere un trabajo medioambiental para que sea seguro el viajar activamente desde el hogar hacia el colegio. ¿Okay? Y no olvidemos que esto era antes de la pandemia. En lo que significa la conducta sedentaria, tenemos un 3,5 y se fija que ya estamos diferenciando de lo que significa niveles de actividad física. Y aquí más de la mitad de los adolescentes son sedentarios por más de 2 horas en su tiempo libre. O sea, en el tiempo libre, después que salían del colegio, a lo menos la mitad se encontraba básicamente asociada a una conducta sedentaria. ¿Cuál es la mejor forma con la cual podemos medir el comportamiento sedentario? Es con un proxy que es, tal como aparece en la figura ahí, la cantidad de tiempo en pantalla. Lo que sabemos es que la cantidad de tiempo en pantalla se asocia directamente a estar en comportamiento sedentario. Si bien en algunos momentos algunas actividades de pantalla pueden ser activas, ya sea algún tipo de juego, había algunos dispositivos como lo que se llama los Wii antes, que permitían una mayor interacción, o en el momento en que cuando hubo el tiempo, si recuerdan, el concepto de que andaban cazando Pokémones por las calles y por lo tanto eso por lo menos lo hacía moverse. Sin embargo, eso ya pasó y ahora en pandemia aún es más difícil de realizar. Y cuando hablamos de un concepto que es diferente, que es la condición física, es decir, la capacidad o los atributos que tiene el sujeto para poder realizar actividad física. Cuando hablamos de condición física estamos hablando de capacidad aeróbica, fuerza muscular, resistencia, velocidad, etc. La capacidad aeróbica, que es una de las más importantes porque se asocia con el riesgo cardiovascular, tenemos una nota 3, ya que los niños entre 13 y 15 años básicamente tienen una insuficiente capacidad aeróbica según los estándares establecidos para esa edad. ¿Okay? Y bueno, tal como aparecen ahí, faltan algunos datos y en el link pueden encontrar ustedes el reporte de notas con mayor detalle.
¿Qué otra información tenemos al respecto? Y quizá ustedes dicen, ¿por qué estoy hablando tanto del antes versus el después o en la pandemia? Ya vamos a llegar a qué pasa en la pandemia. Pero se están dando cuenta que si nuestros indicadores son bajos, quizás cómo van a ser en la pandemia. ¿Qué nos demuestra la encuesta nacional de actividad física y deporte que se realizó en menores de 5 a 17 años? Esta fue liberada recién en diciembre del 2019. Eh, Nos habla de que los sujetos activos, ¿ok? Entre 13 y 17 años, que podría ser nuestra población objetivo de la cual estábamos conversando en esta charla, no alcanza a un 10,8%. Ya, aproximemos a un 11. O sea, el 11% de 100, 11 niños recién cumplen con el criterio de actividad física para obtener beneficios de salud. ¿Ok? En la encuesta nacional de actividad física y deporte no está reportado el comportamiento sedentario en las bases desagregadas o el informe que tienen disponible, así que habría que analizar específicamente la base de datos para poder identificar si es que se consultó sobre el comportamiento sedentario. Sin embargo, tenemos un proxy en la siguiente imagen, que es la que está abajo, donde dice, sin contar los talleres de tu colegio, participa en otro taller o escuela donde hagas deporte, por ejemplo, baile, danza, básquetbol, atletismo u otros deportes. El 78% dice y relata, reporta un no. ¿Okay? Insisto en el tipo de pregunta y el lenguaje. Cuando le preguntan a alguien hacer un deporte, inmediatamente alguien va a pensar en algo estructurado, competitivo, que tiene reglas, ¿ok? Que no es lo mismo que presentar o preguntar, por ejemplo, en este caso está puesto ahí el baile y la danza, que más bien corresponderían, si es que no son competitivos, a actividad física y no necesariamente a un deporte, ¿ok? ¿Qué pasa con pandemia? Bueno, si los datos fueron tan malos antes, ustedes se imaginarán que es difícil caer peor. ¿Ok? Solamente hay un artículo que encontré disponible con este grupo etario, o sea que fueran adolescentes. Hay otros estudios, hay más estudios en lo que significa adulto. ¿Ok? ¿Y qué es lo que podemos observar? Lo traje a colación básicamente sus dos figuras muy importantes, y es que si ustedes observan en Chile, el mayor porcentaje de los sujetos de Chile eran aquellos sujetos que los autores clasificaron como no activos antes ni durante la pandemia. ¿Ok? Entonces, esto significa que efectivamente la pandemia, a diferencia de en algunos pequeños grupos que se encontró en otros países, digamos, o por promoción de salud, que incluso se preocuparon de este tema, empezaron a hacer algunas intervenciones para poder mantener actividad física o romper la conducta sedentaria. Ahora, fíjense que esto solamente está hablando de la actividad física. Nosotros podríamos hacer una inferencia de que si están haciendo poca actividad física y estuvieron en cuarentena y recluidos en sus hogares, podrían estar de alguna forma aumentando mucho más su comportamiento sedentario, especialmente si estuvieron en presencia de lo que significan dispositivos de pantalla. ¿Ok? ¿Qué es la información al respecto de la tabla que se encuentra a su derecha sobre cuál es la probabilidad de ser activo durante la pandemia? Y lo más importante que puedo destacar, perdón, al respecto es el concepto de que entre la comparación de los grupos, estar en el continente latinoamericano era un factor protector para poder ser activo durante o antes de la pandemia. Es decir, nosotros investigamos este tema que es un tema de la región. ¿Okay? Nuestra región está estructurada para poder ser de alguna forma no activa y mantener bastante el comportamiento sedentario. Bueno, nosotros todavía estamos en plena pandemia, no tenemos datos al respecto de cómo está resultando, todavía hay muchas comunas y regiones que se encuentran en cuarentena. Sin embargo, las recomendaciones que se están generando para niños y adolescentes en el extranjero a posteriori y de los grupos que los tomaron realizando investigación, porque ese es el punto. Hubo grupos que estaban realizando estudios y por lo tanto les tocó justamente la pandemia durante el momento de estudio y eso les permitió tener datos. Pero hay que entender que la recomendación o el enfrentamiento de este problema tiene que ser desde un modelo que denominamos socioecológico, es decir, no solamente tiene que pasar a un nivel intra e individual, sino que tiene que ser inter del medio ambiente y de políticas.
¿ok? Si nosotros atribuimos la responsabilidad individual y nos acercamos a nuestro adolescente y le decimos, muévete, o deja de ver pantalla, o rompe la conducta sedentaria, nos estamos quedando en uno de los indicativos más bajos y menos efectivos, que vendría siendo casi un concepto de educación, de decirle simplemente, muévete o ponte de pie. ¿Ok? Sin embargo, debemos generar conductas, comportamientos, estructuras, desde generar acciones tal como aparece ahí, de familiar, hablar de lo que significa romper la conducta sedentaria, moverse, caminar dentro de lo que signifique el hogar incluso, si ya están en una zona que donde se puede salir, poder salir con el resguardo adecuado, pero salir a caminar va a romper la conducta sedentaria en el caso que no puedan de alguna forma realizar intensidades altas para poder realizar actividad física. ¿Ok? El medio ambiente debería estar y debería fomentar este tipo de cosas, una oportunidad muy importante que se está dando en otros países, bueno, en algunas regiones de Chile, pero en otros países latinoamericanos y especialmente del extranjero, es el concepto de recuperar las vías donde van los automóviles y efectivamente disponer de un espacio protegido para que puedan realizar transporte activo. El transporte activo es un elemento muy bueno para poder generar actividad física y efectivamente eso tiene que ver con una política, ¿ok? El concepto de calle abierta, de ciclo recreo vía los fines de semana o de las presenta de la estructuración de poder realizar actividad física en ciertos lugares que sean, por ejemplo, como parque y plaza, deberían ser considerados elementos útiles para poder movilizar especialmente a estos chicos. ¿Qué es importante? Mirar el comportamiento humano, el movimiento humano en un completo, ¿ok? Entender lo que las 24 horas del día, de lo que significa la actividad física, el comportamiento sedentario y el dormir, son interdependientes para la salud de un individuo, ¿ok? El nivel de actividad física alto puede proteger de tener mucha conducta sedentaria. Sin embargo, es necesario tener altos niveles de actividad física para, de alguna forma, competir contra altos niveles de comportamiento sedentario, porque estos pueden tener eh, altos tiempos en función de lo que realice una persona y eso tiene su efecto finalmente también en lo que significan las horas de sueño. ¿Okay? Aquellos sujetos que son más activos y que tienen menos comportamiento sedentario también han encontrado asociación con tener un mejor dormir. ¿Okay? Y por lo tanto es importante mirar esta información o el comportamiento de la actividad física y la conducta sedentaria y el dormir como un todo y no solamente un tema que sea haz un deporte. ¿Okay? Bueno, por último les dejo aquí el link de recomendaciones para un retorno deportivo seguro post cuarentena que se encuentra disponible en la página web de nuestra universidad, de nuestra carrera, donde hay unos decálogos para poder tener alguna información, tanto para los que quieran participar realizando entrenamiento en forma individual, al aire libre, en lugares cerrados, etcétera. Y eso sería todo. Dejo espacio para la conversación. Gracias. Muchas gracias, Jaime, por tu excelente presentación. Hay ya una pregunta de Soledad que dice, más allá de las limitaciones de infraestructura o pandemia, el problema desde antes es la motivación para realizar la actividad física. Y pregunta si se han planteado nuevas estrategias para trabajar esta motivación a moverse. Eh, Mira, la pregunta es muy importante porque efectivamente lo que se está tratando de llevar a cabo ahora es cómo entender la conducta humana de la actividad física y el comportamiento sedentario como una conducta y por lo tanto se necesita enfrentar esto como un cambio de comportamiento humano. ¿Okay? Eso significa generar hábitos. Dentro de los cambios para poder generar cambios de conducta, de hecho hay varios modelos así asociados, se encuentra no solo la motivación, sino que también está la motivación, las capacidades de los individuos, ¿okay? Donde se encuentran los conocimientos, las barreras y facilitadores. Y dentro de las motivaciones es importante destacar que, a ver, la motivación no necesariamente tiene que ser individual, sino que de alguna forma se tiene que generar el medio ambiente estructural para que ello suceda. Un estudio de la ciclo recreo vía de Colombia es muy simple, pero a la vez muy importante.
les preguntan a los sujetos cuando se encuentran en la ciclorrecreovía, ¿qué estarían haciendo si la ciclorrecreovía estuviera cerrada? ¿Okay? El concepto de ciclorrecreovía, para aquellos que no lo conozcan, significa los fines de semana cerrar calles. ¿Okay? Ese es un proceso que se realiza a lo largo de toda Latinoamérica. Se realiza acá en Chile, en Santiago, en Temuco, y si no me equivoco, en el norte se me olvidó si es en Iquique o en Arica. ¿Okay? Donde al cerrarlo se da la capacidad de acceso a lo que significa un movimiento. ¿Okay? Y por lo tanto, volviendo a los resultados de ese estudio, la gente decía que básicamente si no estuviera la ciclorrecreo vía abierta, ellos estarían en ese momento en un comportamiento sedentario, probablemente viendo tele o disfrutando de lo que significa el juego en pantalla. Por lo tanto, la motivación no necesariamente tiene que ser, hey, anda a hacer actividad física, sino que se tienen que dar elementos estructurales que permitan que aquella pequeña motivación que pueda existir, porque entendamos que en general la gente no se levanta pensando en que voy a hacer actividad física y voy a estar de pie todo el rato, ¿okay? Hasta que haga un cambio de hábito, pero esas pequeñas acciones tengan acceso a poder realizar. Si yo tengo una ciclovía, no estoy hablando de la ciclorrecreovía, ciclovía cerca de mi casa para poder llegar a mi lugar de colegio, como ejemplo podría ser un niño, y esta es segura, no se va cortando a lo largo de los procesos, está iluminada para cuando sea el invierno, por ejemplo, ¿ok? No posee bache y de alguna forma hay cierta seguridad por parte del entorno, es un poco más probable que aquellos niños o adolescentes que quieran desplazarse en forma activa lo puedan hacer. Por lo tanto, no solamente es generar cambio motivacional a nivel del individuo, sino que se tienen que generar estructuras medioambientales que promuevan que estas charlas motivacionales, estructuras, cambios o capacidades que se quieren desarrollar, destrezas que se quieren desarrollar en el individuo, se puedan manifestar. ¿Okay? Se habla incluso de la procrastinación del comportamiento sedentario. ¿Okay? Lo que hace la gente típico es decir, ok, mañana parto, mañana parto, mañana parto con hacer actividad física. Ok, no le digan mañana parta a hacer actividad física, pero hoy día ponte de pie. Hoy día toma tu computador y ponlo en alto y por lo tanto escucha una clase de pie. Si los chicos estaban en pandemia, era una forma fácil de decirle pongan su computador, pongan algo en la mesa y escuchen la clase de pie. Pero nos faltó mucha interacción para poder disminuir eso. Bueno, esa es creo que respondo la pregunta. Sí, muchas gracias, profesor. Solamente me atrevo a complementar que de hecho un manual, por ejemplo, de prescripción de ejercicio del Colegio Americano de Medicina Deportiva tiene un capítulo completo destinado a la motivación y cómo motivar a las personas a hacer actividad física. Macarena Vidal nos pregunta, ¿cómo poder plantear una actividad física en adolescentes cuando generacionalmente no ha sido considerado dentro de sus rutinas o solo ha sido considerada como una actividad física ligada a un ámbito laboral? En el sentido de laboral se refiere a estudio, me imagino, porque como son adolescentes, Yo me imagino que sí. ok, como dimensión trabajo-estudio. A ver, ¿cómo realizarlo? Insisto con los temas estructurales. Eh, la propuesta de poder aumentar el tiempo de actividad física en los colegios venía de hace mucho tiempo. Recuerden que el primer momento en el cual se aumentó el tiempo en la cual los niños deberían estar en el colegio tenía como un objetivo secundario, porque el primario era dejar a los chicos fuera de la calle de riesgo, pero como secundario no aumentar la carga cognitiva, sino que mejorar lo que significaban talleres, actividad física, deporte, etcétera. Eso no se logró. Y por lo tanto incluso hay proyectos de ley hoy día de poder asegurar de que se aumente la cantidad de tiempo de actividad física en el colegio, que podríamos llamarlo como una actividad física laboral, para por lo menos acercarnos a lo que significaría una recomendación. ¿Okay? En el ideal, ¿por qué no? Los colegios que vendrían siendo el momento laboral deberían poder hacer una hora de actividad física, no de deporte. ¿Okay? Insisto en ese punto. Tenemos estudios que muestran que, por ejemplo, en el ámbito del escolar,
Los tiempos más activos no son las clases de educación física, sino que son los recreos, ¿ok? Dado que las clases de educación física terminan siendo demasiado estructuradas y justamente se orientan a la enseñanza del deporte. Entonces, cuando se le enseña, por ejemplo, a un chico a hacer un lanzamiento de básquetbol, está 2 minutos o 3 minutos en la fila para poder llegar a la pelota para poder hacer el lanzamiento. Y cuando viene el recreo, los chicos sacan una pelota y se ponen a jugar. Y ahí tenemos la brecha de género, de que por qué en algunos momentos las niñas si es que están usando un jumper o una falda, probablemente no puedan jugar fútbol y sabemos que eso ya no tiene por qué ser una brecha al respecto. En los chicos también se ha demostrado de que asistan al colegio, y insisto con el colegio como el ámbito laboral, ya que esa fue la pregunta, asistir con ropa deportiva los mueve más que asistir con una ropa de colegio tradicional como andar con corbata y falda. ¿Ok? Entonces, nuevamente creo que las medidas van, y la evidencia sí lo ha demostrado, con medidas estructurales para poder facilitar esas intervenciones individuales. Creo que esa es la palabra que se tiene que entender. No es que se deje la medida individual, pero se tiene que facilitar esa medida individual a través de un entorno que pueda promover esa actividad. Muchas gracias, profesor. Y ahí la última pregunta que creo en relación con el tiempo, que es muy interesante de Pedro de la Fuente, que dice, sería interesante evaluar el rendimiento escolar considerando este periodo sedentario. Dice que hay estudios que han demostrado la importancia de la actividad física en el aprendizaje y que quizás sea una herramienta que permita finalmente incorporarla de forma correcta en el currículum escolar. Sí, muy buena la acotación. Les recomiendo a aquellos que quieran leer los estudios de Carlos, de la Universidad Católica de Valparaíso, perdón, de Valparaíso. Y ahí él está presentando cuánto se puede mejorar un rendimiento cognitivo cuando se hace una actividad física previa, con un ensayo clínico randomizado, con efectos, con lo que significa electroencefalograma. Así que por lo tanto yo creo que tenemos información incluso local, que siempre estamos trayendo información extranjera al respecto. No debiera ser tan diferente, la biología humana no debiera ser en ese nivel diferente, sí al comportamiento, y por eso es necesario y por eso traje solamente información nacional. Eh, el comportamiento biológico no difiere de regiones ni de cultura, pero el comportamiento, y dado que la actividad física y la conducta sedentaria son comportamientos, sí difiere, por lo tanto la información extranjera no necesariamente no es 100% útil. Muchas gracias nuevamente. Quiero agradecerle también por acompañarnos en esta jornada. Creo que fue una presentación muy valiosa y grandes las preguntas también de la audiencia que nos ayudaron a enriquecerla todavía más. Muchas gracias a ustedes.